Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al comité organizador, en especial al doctor Fernando del Valle, por esta invitación que se me ha hecho para compartir un poco las experiencias en este Congreso Nacional de Avances en el Diagnóstico y Manejo y Complicaciones del COVID-19. Bueno, ya me hicieron la presentación, soy un médico intensivista, trabajo en el Instituto Nacional Cardiovascular de Salud. Eh, el COVID-19 ya a más de un año de pandemia y de estar manejando estos pacientes se ha caracterizado pues justamente en el aspecto de la presentación por un número muy alto de ingresos a UCI por síndrome de distrés respiratorio agudo severo, lo que nos hace a nosotros tener algún tipo de consideraciones porque son pacientes que van a ventilación mecánica prolongada, donde hay un exceso de carga laboral, esa relación muchas veces de personal médico para los pacientes es insuficiente por el déficit de personal y que ha conllevado desde una fase que hemos ido evolucionando, y eso a todos nos ha pasado en todas las UCIs, desde condicionar un poco el temor a la atención por el riesgo del contagio, ¿no? Y que ha hecho que las prácticas basadas en la evidencia, como estas guías internacionales de delirio, analgesia, sedación, que es una de ellas fue el PADIS, se le tenga al paciente que en grados de sedación profunda, y es más, sobre eso utilizamos relajantes musculares, ¿no? Entonces, muchas veces recuerden ustedes que el hecho de tener una sedación en los pacientes condiciona que tenemos que estar pegados, como se dice, ese es el fundamento de un cuidado intensivo, de una terapia intensiva. Y todo ello definitivamente ha condicionado muchísimo a los factores de tolerancia, taquifilaxia y el delirio que se suceden en los pacientes críticos per se de los factores de riesgo que tengan y por el uso de los medicamentos que vamos ahora a conversar. Obviamente, también en el mercado, pues ustedes se han dado cuenta, y esto nos ha pasado a nivel mundial, y sobre todo en nuestro país, aún estando en un instituto, a la escasez de fármacos para la sedación, para la analgesia y para la relajación. En este capítulo, entonces, si ustedes vieron el título, es así: analgesia, sedación y delirio en cuidados intensivos. ¿Y por qué empiezo por la analgesia? Porque obviamente es uno de los pilares importantes y es un derecho de los pacientes justamente a recibir analgesia. Las figuras y fotos que ustedes van a ver ahí son de mi unidad, en la cual el paciente que está en terapia intensiva en este contexto del COVID está sometido a situaciones que generan dolor, es una situación obviamente de estrés, hay mucha ansiedad por parte de, el paciente. Obviamente el hecho de utilizar corticoides exógenos, el mismo hecho del estrés ocasiona alteraciones en el ritmo circadiano y obviamente la alteración del ciclo sueño-vigilia, y muchas de las veces, con la introducción que habíamos mencionado, un día más de sedación innecesaria en la UCI impacta directamente en la mortalidad, ¿no? Porque no solamente por el hecho per se de quedarse ahí, sino el riesgo que ello conlleva con el control de infecciones. Y para esta situación nos vemos nosotros en la necesidad de utilizar, pues sí, medicación, como son los analgésicos, los sedantes y los relajantes neuromusculares, que son coadyuvantes justamente para la terapia de ventilación mecánica invasiva, que, como ya todos sabemos, es un hecho completamente antifisiológico, ¿no? Porque estamos colocando una presión positiva. Sin embargo, ya nosotros estamos en en este contexto de la pandemia, ya a un año, como les comento, eh, y hemos aprendido muchísimo, y eso es lo que vamos a conversar eh, aquí en esta presentación. ¿Existe el fármaco ideal para el COVID-19 en el contexto de esto de la presentación? Pues definitivamente no hay estudios comparativos que demuestren que alguno de los fármacos que se utilizan, sean benzodiazepinas, la dexmedetomidina como un alfa-adrenérgico, analgésicos no opioides o la morfina, sea mejor que otro en el contexto de esta enfermedad. Y tampoco se ha informado, ¿no?, la necesidad de dosis más altas de fármacos sedantes en pacientes con distrés respiratorio que tengan enfermedad o no confirmada por el COVID. Y es que obviamente el distrés, es cierto, nos ha planteado muchos retos, pero tampoco es que a estas alturas ya sepamos que es mucho más difícil de pronto de manejarlo, tal vez el riesgo de trombosis que ello implica. Sin embargo, uno, el volumen masivo de pacientes, el riesgo de contaminación y contagio y la gran carga de trabajo para el personal de salud ha hecho que las cosas sean más difíciles y exigentes en todo el mundo. Por tanto, no es que sea un contexto netamente diferente, sino que estas situaciones, en el peculiar que hemos mencionado, nos obliga a tener que cambiar un poco de las estrategias.
Para la mayoría de los médicos, como cita el párrafo inferior, la estrategia ha sido seguir la política local y tomar decisiones basadas sobre todo en la disponibilidad de medicamentos. En el Instituto Nacional Cardiovascular, si bien es cierto, somos un instituto que ve todo lo que es la patología compleja cardiovascular a nivel nacional, fíjense que nosotros no somos una UCI, no tenemos una UCI general, ¿no? Ahorita ya tengo recién en esta segunda ola y desde este año ya somos 4 intensivistas. Hasta el año pasado manejábamos la UCI con todo el equipo multidisciplinario de los cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos cardiovasculares y liderados por mí en la parte de la coordinación. Y nosotros tuvimos que adaptar el procedimiento de manejo de la sedación, que data del año 2017, y sacamos una guía rápida de sedación en UCI COVID para pacientes en ventilación mecánica. Y esta guía que nosotros la manejábamos fue socializada y esto es lo que vamos un poco a compartir las experiencias porque de hecho que nosotros hemos tenido pues parámetros importantes para poder manejar y dicho sea de paso, esto nos sirvió muchísimo porque nosotros somos una institución, una IPRES, está calificada y certificada por Joint Commission International, ¿no? A nivel de Latinoamérica es la única IPRES de índole estatal que está certificada y eso obviamente nos obligaba a tener estándares que cumplir. ¿Qué peculiaridad tienen los pacientes críticamente enfermos? Miren, ellos son muy susceptibles a tener dolor moderado a severo, tanto al reposo como al realizar los procedimientos. Y obviamente, nunca confundamos, por favor, que la incapacidad que tenga el paciente para comunicarse o porque está bajo el efecto de fármacos, como que sea una incapacidad para que el paciente sienta dolor. Así que ese tema del dolor, por favor, es importante de mitigarlo. Es un derecho que tiene el paciente. Eso entra en uno de los estándares que nosotros procuramos tener, que es el derecho del paciente y sobre todo al manejo y calmarle el dolor. Porque el dolor tiene y se atribuye muchas veces a aspectos que tienen que ver con la inestabilidad hemodinámica o la propia inmunosupresión. Entonces son factores que coadyuvan dentro de todas las aristas que tenemos para manejar a un paciente crítico. Pero la pseudoanalgesia tiene ciertos principios. Recuerden, nosotros en la vida, en la parte siempre de la medicina, nosotros integramos principios y preferencias. El principio es el dogma que uno tiene que seguir. La preferencia es cómo cumples ese principio, ¿de acuerdo? Entonces, estos principios en los fármacos son análogo, sedación y relajación en el contexto de COVID son ajustables al tiempo de enfermedad y según la mecánica ventilatoria que tenga el paciente. Por tanto, 4 principios deben regirnos. Primero, optimizar la analgesia antes de considerar otros agentes sedantes no analgésicos. Este dato es fundamental y gran parte de la exposición va referida en este sentido. Segundo, el nivel de sedación más ligero posible. Ojo, a medida que la mejore la mecánica respiratoria, y esto va a tener que ser siempre en una evaluación continua. Recuerden que nosotros cuando hacemos medicina, nosotros nos fijamos por objetivos fisiológicos. ¿Qué queremos lograr con una adecuada terapia? ¿De acuerdo? Entonces, en ventilación mecánica nos regimos en base a objetivos y parámetros de ventilación protectiva. Tercero, usar bolos intermitentes con antelación de analgésicos, lo que nosotros lo llamamos los bolos de rescate. Y sedantes, ¿no? Bolos de rescate ante procedimientos potencialmente dolorosos, porque muchas de las veces son estas condiciones que llevan o una de las causas de los pacientes de las asincronías de los pacientes. Y cuarto paso, importantísimo, que muchas de las veces las guías internacionales como la del PADIS del 2018 no tenía como un principio y ahora ya es un dogma prácticamente, que es anticiparnos al delirio en el planeamiento de la extubación de estos pacientes. Por tanto, obviamente recuerden muchísimo que los procedimientos más dolorosos en UCI, ¿cuáles son? Y aquí el personal de enfermería no me dejará mentir. Rotación del paciente cuando se le hace el confort, el hecho de tener los dispositivos, accesos y rotar al paciente con el propio peso, la gravedad, eso produce dolor. Colocar los catéteres, los accesos vasculares, sobre todo los catéteres arteriales, cuando hacemos el monitoreo invasivo de la presión arterial, los drenajes torácicos, ¿no? Y en el instituto, pues esto se ha aprendido muchísimo porque obviamente a los pacientes postoperados cardíacos salen con drenajes torácicos y se extrapola esa experiencia y eso se puede inferir de que es sumamente doloroso y la curación de las heridas. Muchas y cuantas UPPs se han tenido en este contexto, no solamente en la parte clásica que vemos en las regiones dependientes en la región dorsal, sino ahora en la posición prona hemos tenido esto.
Y obviamente el concepto de no manejar adecuadamente el dolor repercute como uno de los componentes para las alteraciones hemodinámicas que pueda tener el paciente, inestabilidades y obviamente la mala adaptación a la ventilación mecánica con el contexto de la asincronía. Es por tanto que hay paquetes que son así signados como el ABCD al lado de la cabecera del paciente, donde se tiene que hacer una implementación temprana para que el paciente esté calmado, que esté colaborador y que esté cómodo, que tenga justamente ese derecho que se tiene cualquier paciente crítico. Y esto lo vamos a lograr con fármacos, sobre todo a la analgesia, centrada en calmar el dolor, la ansiedad, la agitación, el delirio y la inmovilidad. Fíjense, sobre todo con fármacos opioides o con la analgesia multimodal, que lo que percibe es que haya menos requerimiento de opioides, porque el opioide, si bien es cierto, es muy buen analgésico, pero ocasiona otros efectos adversos como cualquier otro fármaco. Obviamente, todo este concepto tiene que estar guiado por objetivos que percibimos nosotros bien parametrados y centrado, pensado en la persona y en la familia. Recuerden, hay un estándar que se llama derecho de la paciente y del paciente y de la familia, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque no todo es fármaco. Recuerden, hay medidas no farmacológicas como lo que dice ahí, cuidado del ambiente, cuidado del sueño, ¿no? La higiene del sueño que se denomina, la inclusión familiar, movilización, protección del sueño. Obviamente, en este contexto del COVID, complicado que pueda participar la familia, pero estamos tratando de implementar en el contexto de COVID pues, justamente la comunicación a través de redes sociales. Pero nosotros, si bien es cierto, para manejar los fármacos tenemos ciertas guías para poder hacer la validación, como por ejemplo las guías como para manejo del dolor, y tenemos muchas. Una de las más importantes es el CIPOT. Hoy hay otras escalas que es el Behavioral Pain Scale, que son utilizadas para pacientes que están en ventilación mecánica y aquellos que ya hayan salido de máquina o estén en sistemas de oxigenoterapia de alto flujo, por ejemplo, pueden utilizar las escalas numéricas o las visuales análogas. Para la agitación, te dan en cuenta, utilizamos muchísimo la escala de RASS, que es la Richmond Agitation Sedation Scale, y para el delirio, pues obviamente utilizamos muchas escalas, pero dentro de las que más está estudiada y que aplica para el ámbito de terapia intensiva es el Cure Fusion Assessment Method in the Intensive Care Unit, que es el CAM-ICO. Es una modificación del CAM original para nuestras unidades de cuidados intensivos. Pero fíjense ustedes que en los cuidados para el paciente en general, en este ABCDF, implica justamente ciertas características y condiciones relevantes que hay que tener en cuenta. La escala CIPOT, el que básicamente utiliza, para conocimiento de todos, ¿no? Que utiliza ciertos criterios, indicadores como la expresión facial, los movimientos corporales, la adaptación al ventilador, la tensión muscular, y le pone puntajes de 0 a 2 dependiendo de lo que nosotros estemos evaluando en cada uno de esos componentes. Solamente tomaré uno, no voy a escribir todo. Por ejemplo, los movimientos corporales, si no hay movimientos corporales, puntaje 0. Si el paciente se va al puntaje 2, que está inquieto, agitado, ya será 2 puntos. Esto valora un total de 8 puntos y obviamente que fíjense ustedes en pacientes no comunicativos con o sin intubación orotraqueal se recomienda la utilización del CIPOT. Esta es una de las escalas, la que nosotros hemos adoptado en el instituto porque, recuerden, pueden haber muchísimas escalas, pero como parto desde el inicio, ¿cuál es el objetivo fisiológico que nosotros pretendemos o el objetivo terapéutico? Justamente que ustedes escojan una escala y se queden y la desarrollen. Nosotros hemos desarrollado en el instituto esta escala del BPS, Behavioral Pain Scale, en la cual nosotros hacemos la gradación del dolor. Cuando hay dolor mayor o igual a 6 puntos, un dolor inaceptable más de 7. El objetivo es que esté en menos de 6. Y para aquellos pacientes que tengan capacidad para expresarse, hemos adoptado la escala de ELEVA, ¿de acuerdo? Donde básicamente con una gradación signada para aquellos pacientes, inclusive que me pueden señalar con la carita que ustedes pueden ver ahí, también podemos modular o hacer la medición del dolor y mitigarlo, sobre todo, que es lo importante. Pero siempre hemos dicho, ¿no? Lo más importante es domar a un león despierto, porque muy fácil es domar a un león dormido. Y es así que ponemos este ejemplo de
tenemos un tiburón que es una gran amenaza, pero acá nosotros tenemos obviamente pues la analgesia multimodal que habíamos comentado, que son el uso de distintos fármacos para tratar de lograr los objetivos fisiológicos que nosotros necesitamos. Y obviamente siempre es importante que hay una secuencia sugerida para el manejo del dolor en una unidad de cuidados intensivos. Primero es prevenirlo, obviamente, ¿no? Analgesia preprocedimientos e intervenciones farmacológicas. Recuerde siempre controlar el dolor. Y esto es algo que tenemos que interiorizar. No todo es sedante. Recuerden, le domen a un león despierto. Luego, la evaluación. Evaluar el dolor por lo menos 2 a 3 veces por turno. ¿Ah? Nosotros tenemos como parte de los estándares, es obligatorio evaluar el dolor en cada evolución que se hace para con el paciente. Si es, y sobre todo, el dolor significativo con una escala visual análoga de más de 3 puntos o un CPOT mayor o igual a 2, pues hay que darle tratamiento dentro de los 30 minutos. Y muchas de las veces, no solamente el farmacológico, sino también el no farmacológico, como de repente darle confort o de repente colocarle en la posición que ellos vayan a estar más cómodos, ¿no? Es así que para esto se han diseñado distintos, según el nivel de dolor que se evalúe en las escalas que hemos determinado, si vamos a ir con rescates de morfina o de fentanilo, que son los opioides que son los que se valoran, ¿de acuerdo? Cuando es un dolor leve, de repente cuando es un dolor un poco más moderado, según las escalas que utilicemos, EVA mayor de 3 o un CPOT mayor de 3, ahí están los fármacos que están indicados, y ya si es un dolor severo, pues ya se deben considerar ya no solamente los dolores de rescate, sino inclusive poner sedación continua a través de la utilización de bombas de infusión continua. Como ustedes verán, nosotros tenemos muchas drogas que podemos utilizar como analgésicos, sobre todo los opioides, y así tenemos morfina, remifentanilo, fentanilo, el tramadol. Recuerden el olvidado a veces tramadol, pero que es muy bueno. La metadona, que poco lo podemos ver o casi no lo vemos. Tenemos la ketamina, tenemos de repente otros tipos de opioides. Pero aquí básicamente nosotros saben que nos desenvolvemos en el mundo del fentanilo, ¿no? Para utilizar justamente este tema del concepto de la analgesia continua. En otros sitios se están utilizando también el remifentanilo, y básicamente son fármacos que tienen un inicio de acción bastante rápido. La duración, sobre todo del fentanilo, es mucho mayor que el remifentanilo. El remifentanilo es una maravilla, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es caro, se utiliza solamente en el ámbito de las clínicas, no tenemos para la seguridad social, y obviamente lo importante es que tomemos en cuenta justamente que siempre que el paciente tenga una vía aérea asegurada. ¿Por qué? Porque el remifentanilo tiene una gran, sobre todo, efecto adverso, que es el apnea. Entonces, esto hay que manejarlo con mucho cuidado, sobre todo en pacientes, ideal para pacientes en ventilación mecánica. Se suspende y ya no tendríamos mucho el efecto, porque solamente 10 minutos, a diferencia del fentanilo. Solamente en mi tiempo de intensivista he visto solamente un efecto adverso importantísimo, que es el tórax leñoso. Ahora, otros como la morfina, también, que los utilizamos muchas veces ya como traslape cuando hemos utilizado mucho tiempo el fentanilo. Y uno de los fármacos que también es muy interesante de poder utilizar es la ketamina, ¿no? Que muchas veces se utiliza también como una alternativa a la desmetildomidina, que vamos a conversar luego. ¿Qué hay de los analgésicos, pero los no opioides? Fíjense, el paracetamol. Muchas veces el paracetamol, recuerden que para la Seguridad Social el año pasado salió una directiva en la cual aprobaban el uso o la compra o la utilización, ¿no?, de la inclusión en el petitorio farmacológico del YETSI, de la dexmedetomina y el paracetamol endovenoso, sobre todo para los pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque la analgesia, hemos dicho, es un pilar fundamental para manejar a estos pacientes en ventilación mecánica. Y el paracetamol, fíjense ustedes, en la presentación endovenosa tiene un inicio de acción de 5 a 10 minutos, una duración de la acción muy parecida al de la vía oral, de 4 a 6 horas, pero obviamente en el contexto de un paciente crítico, pues todas las vías parenterales van a ser mucho mejor, ¿de acuerdo? Y las dosis pues vienen de 1 gramo, de no exceder los 4 gramos por día, y sobre todo saberlo utilizar para evitar justamente los factores de toxicidad. No están recomendados los AINES por los riesgos, obviamente, de falla renal u otros problemas que se puedan tener. Aquí lo importante es un concepto: dolor igual bolos, lo que se denomina analgesia preventiva, o como ustedes lo van a escuchar a veces en algunas guías, como el SOS, o sea, ponle un bolo de rescate, porque el dolor se tiene que mitigar, por algo lo evaluamos, ¿de acuerdo? Y esto hay que
interiorizarlo, por favor, es un derecho del paciente. Respecto a las escalas de sedación, utilizamos clásicamente la escala del RAS, Richmond Agitation Sedation Scale, sobre todo porque los objetivos que nosotros percibimos nuevamente, ¿para qué voy a sedar a un paciente? Porque necesito un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo en la sedación mecánica para los pacientes con COVID-19? Llevarle una sedación profunda. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen ese aumento del trabajo respiratorio sumamente importante, que yo necesito tener un control adecuado, sobre todo para que el paciente evite el famoso pecilio, la injuria autoinducida por el paciente, donde la sedación profunda implica un RAS-4, ese es mi objetivo, que se caracteriza porque no hay respuesta a la voz, pero no hay ningún movimiento, ¿no? Pero hay algún tipo de movimiento a la estimulación física, ¿de acuerdo? Y cuando ya vayamos sacando a nuestro paciente, es un nivel de sedación profundo, yo lo quiero ya porque he visto que ha mejorado, le quita el relajante muscular, mi objetivo va a ser una sedación de un RAS-2, una sedación ligera, donde el paciente me despierte al llamado, que tenga un contacto visual leve con nosotros de plazo de menos de 10 segundos. Y después ya lo seguiré evaluando para tener al paciente justamente, el concepto es tener cuál es el objetivo que nosotros percibimos según la escala que utilicemos. Pero en los pacientes que están en ventilación mecánica más relajante muscular, aparte del RAS, debemos controlar y monitorear idealmente el BIS, que es el índice biespectral. Es cierto, es muy complicado con el gran volumen de pacientes tener muchos sensores de BIS. Nosotros en el instituto el año pasado hemos tenido hasta 3 máquinas de BIS que se pueden utilizar con las vinchas y y los colocábamos con los diferentes pacientes para lograr el objetivo. Pero lo ideal sería tener, en un mundo ideal, tener estos BIS, ¿no? Y que lograr objetivos de tener parámetros entre 40 y 60 de BIS, o sea, sedación profunda más en el paciente que está relajado, ¿no? Entonces, esto también es otro de los objetivos que uno pretende, no solamente el RAS, sino el RAS con el BIS para los pacientes que están en relajación neuromuscular. Pero siempre tengan en cuenta que uno, cuando empieza la ventilación mecánica, ya estamos pensando en cuándo retirar los sedantes, porque esto es un concepto importante que uno tiene que tener en cuenta, porque uno ya tiene que ir pensando en estos pacientes cómo es que se va a iniciar el retiro o vacación de la sedación. Y esto va de la mano con algo que ya les voy a ir comentando luego, y de esta manera, el algoritmo de la analgosedación en cuidados intensivos, obviamente el paciente que requiere asistencia de ventilación mecánica, pues va a requerir sedación sí o no. Nuevamente, como ustedes pueden ver acá, ¿cuál es el objetivo que se pretende? Si este objetivo es lograr un RAS de -1, -2, acá tenemos estos fármacos. Dexmedetomidina, remifentanilo, asegurar la adecuada analgesia con opioides, con o sin AINES. No recomendamos el uso de AINES en el contexto de COVID porque son pacientes que muchas veces llegan depletados de volumen y que son muy susceptibles a la falla renal, sobre todo cuando están pasando la segunda semana de evolución. Si el paciente no requiere sedación, pero siempre va a requerir pues de analgesia, probablemente, y para eso tenemos ciertos coadyuvantes. Y si el paciente no requiere ventilación mecánica, recuerden que también existe la sedación o la analgesia en los pacientes que de pronto no necesitan ventilación mecánica y que probablemente los profesores hayan detallado, ¿no? Pero aquí interesantísimo es que qué sedantes nosotros tenemos en realidad en el mercado y a nivel mundial. Por ejemplo, la desmetomidina es sedante, es analgésico, nos da sedación consciente, es un fármaco bastante carito, 270 cada ampolla, pero el inicio de acción es de 5 a 10 minutos, con un promedio de duración hasta de 2 horas. Y fíjense ustedes que muchas de las veces, como vamos a ver en el protocolo que utilizamos nosotros, tiene algunos eventos adversos como bradicardia y hipotensión, hay que tener mucha precaución. Propofol, otro de los fármacos también que utilizamos muchísimo, sobre todo cuando hemos tenido escasez del midazolam, pero nosotros lo utilizamos para un traslape, hacia una sedación más ligera de pronto, leve, pero no deja de estar exento de algunas complicaciones como el síndrome de infusión de propofol o de repente la hipertrigliceridemia, los aspectos de pancreatitis o la linfohistocitosis que pueden presentarse en algunos pacientes con algunas características. La ketamina, utilizada también como sedante, fíjense ustedes, y por ahí el midazolam, ¿no? Nuestro maestro midazolam, que tiene un efecto de acción de 2 a 3 minutos, pero hay que tener en cuenta que muchas de las veces es una sedación pesada realmente,
¿no? En otros sitios se nos recomienda utilizar con otro tipo de fármacos. Lamentablemente para nuestra realidad, pues no tenemos justamente el sedante ideal, como habíamos mencionado al inicio de la presentación, y utilizamos lo que nosotros tenemos y que las guías también puedan relatar a nivel mundial. Pero recuerden que la sedación en este contexto de la analgesia, sedación en los pacientes con COVID debido a ese drive respiratorio incrementado, van acompañados de los bloqueantes neuromusculares. Y básicamente aquí, por lo que utilizamos hoy por hoy es el bromuro de becuronio, a pesar que el atracurio es justamente lo que se recomienda que se debería utilizar, pero el costo hace que esto sea no accesible y el becuronio es lo que estamos utilizando. Fíjense ustedes que tenemos un inicio de básicamente de 2.5 a 3 minutos, un poquito más lento que el bromuro de rocuronio, y las infusiones, la dosificación la vamos a ver cuando veamos nuestro protocolo, pero hay que tener en cuenta, solamente les comento algo. Estas tablas y la presentación la vamos a dejar, pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Un aspecto importante es saber utilizar el fármaco, pero hay algo que también hemos tenido una lección aprendida y que eso sirve también para un costo, efectividad y costo y control de la parte de farmacia, para los estándares de control y manejo de medicamentos, que son que tenemos que programar las bombas de infusión. Debemos estandarizar las concentraciones de los medicamentos y dos, hacer la programación de las bombas. Las bombas en las unidades de medida que se van a manejar. Por ejemplo, midazolam, miligramo, kilo, hora. Los relajantes musculares, miligramo, kilo, hora. ¿No? El analgésico, que es el fentanilo, microgramo, kilo, minuto. Y en base a eso, en dosificaciones, no mililitros hora, porque nosotros no vamos a cuánto está el fármaco. Mililitro hora no me dice nada. Lo que a mí me dice es la concentración. Eso creo que es una de las lecciones aprendidas que nos ha ayudado muchísimo a poder hacer un control adecuado y racional de la cantidad de medicamentos que se nos despacha, porque era una barbaridad. Y ahora hemos logrado ese control, fíjense, como lección aprendida de la primera ola. Para el delirio se utiliza el IQCAM. Esto, por favor, cuando uno le agarra la viada, como se dice, esto se hace bastante sencillo de monitorear al pie de la cabecera de la cama del paciente para tratar de precozmente ver qué pacientes van a salir con delirio y planificar si es que este paciente va a necesitar el uso de antipsicóticos, ¿sí? Y no a todos meterlos en un mismo saco porque no existe la receta de cocina para todos igual. Y obviamente hay una triada del paciente en la UCI, que es la interacción del delirio, del dolor y de la agitación que tiene que controlarse, obviamente con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Lo importante de todo esto es saber que el paciente crítico, de hecho, que tiene un mundo diferente, una fisiología o una fisiopatología diferente, y en este contexto de COVID ya hemos visto las previas que probablemente se vaya a necesitar, como nunca, la relajación neuromuscular desde el inicio y no como en los tres clásicos que hemos manejado nosotros que aplicábamos la relajación al final, ¿no? Cuando ya no teníamos más chance que pronarlo. Ahora más bien como que las cosas se han invertido, ¿no? Y precozmente pronamos o colocamos relajantes neuromusculares. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, pero en el mundo pasó y nos preguntamos a veces qué sucedió, ante qué cosa nos hemos estado enfrentando, de la cual tenemos que tener lecciones aprendidas, y eso es lo interesante de la medicina que se practica hoy por hoy. De hecho, que nosotros en el instituto tenemos un equipo multidisciplinario que pasamos la visita médica, donde se encuentra el intensivista, los cardiólogos que están de guardia o las otras especialidades. Ahora tenemos cardiólogos, anestesiólogos, tenemos intensivistas, ¿de acuerdo? Pasa con nosotros el infectólogo para el control de infecciones, los anestesiólogos con quienes hacemos el plan de sedación analgesia. Ahora ya como hemos ya aprendido mucho de la primera ola, nos dejaron ellos muchas lecciones aprendidas y se pasa la visita en la zona limpia justamente para ver el plan de trabajo y luego ya uno ingresa a hacer la ejecución de la misma y los monitoreos respectivos en el área roja. Inclusive hemos llegado a reportar justamente en atención a las guías y directivas las reacciones adversas a fármacos que hemos tenido. Nosotros cuando aplicamos nuestro protocolo tenemos tres escenarios. El escenario 1, que es cuando recién empezamos con el paciente que está con todo el distrés activo, donde necesitamos sedarlo profundamente. Y nosotros hemos hecho justamente escalones desde el 1 hasta el número 17
con los fármacos. Y como les digo, el kit del asunto es que ustedes programen las bombas tal como tiene así con las dosis que vamos a utilizar. Es decir, el fentanilo utilizaremos la dosis de microgramo kilo hora, el midazolam miligramo kilo hora, ¿de acuerdo? Así que nosotros vamos a ir viendo que la dosis de fentanilo que nosotros hemos estipulado va de 1 hasta 5 microgramos kilo hora. Ven que mientras más grande sea el escalón, mayor la dosificación que vayamos a utilizar. El midazolam va desde 0,04 hasta 0,24 miligramos kilo hora. Pero fíjense que nosotros podemos ir jugando según, no todos pueden necesariamente coincidir en el mismo escalón, tanto el fentanilo como el midazolam, pero la idea es que marchen en esa forma. Pero en caso de no lograr el objetivo del BIS y o del RAS, es decir, yo necesito para una sedación profunda, habíamos dicho un RAS de -4 y o un BIS de 40 a 60, ¿de acuerdo? A pesar de llegar al escalón 17, o sea, ya hemos llegado al tope, ¿qué debemos iniciar? Primero, propofol. ¿De acuerdo? Como un coadyuvante, o sea, una adicionar el propofol. Ahí está la dosis, 0,3 miligramos kilo hora, y vamos aumentando cada 10 minutos, ¿no? Hasta lograr el objetivo. Pero tengan en cuenta, por favor, que aquí nosotros estamos conversando de que con el propofol, fíjense que es monitoreo cada 10 minutos. No se trata de decir, ya ponle esto y me voy. No. Aquí el concepto es, por favor, que el propofol no se da en bolos, sino se pone como infusión continua. Vean. Y si no, pues utilizaré una alternativa que es la ketamina, que la utilizaré como sedante. Y ahí está la dosificación. Empezamos sí, con un bolito de 0,5 miligramos por kilo y luego titularemos una infusión que va en esos rangos desde 0,04 hasta 1,2 miligramos kilo. Ahora, ojo, hay que titularla igual, cada 10, cada 15 minutos vamos mirando, ¿de acuerdo? Y el objetivo es que nosotros logremos en 24 horas haber logrado un objetivo de RAS y o BIS adecuados. También, y vuelvo a repetir, como dije al inicio de la presentación, la analgesia preventiva. Siempre nosotros en los RPs y en las enfermeras también se les ha colocado bien grande, que antes de cada procedimiento coloque analgesia con antelación, es decir, los bolos de rescate, por favor, sobre todo para procedimientos potencialmente dolorosos. Rotación del paciente, que lo vamos a poner en posición de prono supino, suprino prono, la colocación de accesos vasculares, de repente alguna sonda urinaria, etc. ¿Ya? Entonces, bolos de fentanilo, ¿de cuánto? Fíjense, podemos utilizar como el escalón 1, 1 microgramo kilo hora de fentanilo. Ketamina, 0,5 miligramos por kilo, ¿de acuerdo? En bolito, antes de, ¿sí? Entonces, ahí estamos logrando justamente los objetivos que pretendemos, la sedación profunda. Pero recuerden que en el contexto del COVID, en el distrés respiratorio, tenemos que usar relajantes y el objetivo es siempre coadyuvado a una sedación profunda, es decir, BIS de 40 a 60. Recuerden que cuando usemos relajante debemos utilizar, además del RAS, el BIS, ¿no? Si tenemos el tren of 4, el tren de 4, que es un dispositivo que sirve para monitorear el relajante, el objetivo es 2 de 4 y con adecuada sincronía ventilatoria, lamentablemente habremos utilizado un par de veces porque no tenemos los dispositivos, pero la infusión de relajante neuromuscular en teoría debe hacerse en las primeras 48 horas, pero la pronación, fíjense, sobre todo cuando hay procesos también de pronación, es importante también utilizar los relajantes, ¿no? ¿Por qué? Para evitar el alto nivel de esfuerzo inspiratorio o impulso respiratorio que tiene el paciente, que muchas veces lo termina deteriorando. Pero fíjense, si utilizamos el becuronium, va en un bolito de 0,08 miligramos por kilo y también tenemos escalones en el uso del becuronium. Por ejemplo, utilizamos desde el escalón 1, 0,06, hasta el escalón 4, es 0,12 miligramos kilo hora. Es muy raro que hayamos utilizado dosis mucho mayores. El problema es el tiempo, porque en teoría, en 48 horas, a veces los pacientes están en pronos extendidos, que es más de 48 horas, los llevamos a 72 horas y hemos tenido hasta 5 días continuos, ¿no? En los cuales, sobre todo en pacientes obesos, pero el concepto es siempre evaluar que el paciente tenga justamente un nivel de relajación adecuado. Ya cuando nosotros veamos que nuestro paciente no necesita el relajante muscular, pues lo apagamos y vamos y podemos colocar bolos de rescate. Pero, ojo, si yo ya terminé la relajación
y veo que a mi paciente va a necesitar más de 3 dosis del relajante en 2 horas, es preferible iniciarle o reiniciarle la infusión como muchas veces nos ha sucedido. Sí, es cierto, se acabó el becuronio. ¿Podemos usar rocuronio? Sí. El rocuronio, ahí está el bolo y la infusión, cómo preparar. ¿Cómo es que nosotros preparamos en el instituto? Preparamos de estos fármacos, preparamos 20 ampollas en 100 mililitros y con eso sacamos la concentración. Cuando ya nuestro paciente ha pasado de la etapa aguda, del cuadro, de todo el proceso inflamatorio, hemos superado la barrera de los 150, de los 150 de PAFI, entonces vamos a tener que, nuestro paciente, vamos a ir a un escenario 2, donde utilizamos un nivel de sedación moderada a leve. Y utilizamos ciertos, para esto tienen que haber ciertos requisitos, ¿no? Que se haya mejorado la enfermedad de fondo o que esté estable, no haya deterioro, ya el paciente en posición supina, que no ya hayamos apagado los relajantes neuromusculares por lo menos 6 horas, y tenga los siguientes criterios: una FiO2 de menos 50%, un PIB menos de 10 para los pacientes que tienen índice de masa corporal menos de 40, o para los obesos menos de 16, porque hay que tener en cuenta justamente estos dos tipos de aspectos. Una presión arterial de oxígeno de más de 75, que sature mayor o igual a 92, no pretendamos llevarlo a un número mágico de más de 99, que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable con o sin la presencia de vasoactivos, pero con dosis bajas, ¿no? Sobre todo en noradrenalina. Ahora, es importante también que cómo es lo que vamos a hacer. La sedación secuencial, es decir, traslapar de midazolam a propofol, manteniendo la dosis de fentanilo. Miren cuán importante es el mantener la analgesia, ¿de acuerdo? Y ¿cuál es el razonamiento de todo esto? La sedación secuencial adapta los sedantes a la situación del paciente y al momento del ventilador mecánico, cambiando todos los que son de larga vida, como el caso de midazolam, por algo de inicio más, de duración más corta, como es el propofol, porque recuerden que tiene inicio rápido y una recuperación rápida. La dosis está ahí de lo que se inicia a 0,3 miligramos kilo hora. Si se dan cuenta, tengo que tener monitoreo cada 10 minutos. ¿Y cuál es el objetivo? RAS menos 2, ¿de acuerdo? Como ya no voy a tener acá el relajante, ya el BIS, en la escala del BIS, el monitoreo con el BIS ya no me va a servir de mucha utilidad en este concepto. Por tanto, lo utilizaré ese BIS para otro paciente que esté más crítico. Y utilizaré según los escalones que nosotros vamos a ver ahí del propofol, que va de 0,3 hasta 4 miligramos kilo hora, manteniendo la dosis del fentanilo, ¿de acuerdo? Mucha precaución con el propofol. Recuerden que se debe evaluar cada 48 horas por valoración de pedirle triglicéridos, CK, lipasa. Sobre todo, mucha precaución cuando los triglicéridos son más de 500 y cuando son más de 1000, por favor, suspender por el riesgo de pancreatitis. Obviamente, en el contexto de la fisiopatología del COVID-19, han habido síndromes secundarios a la linfocitosis hematofagocítica, pero sobre todo cuando hay infusiones y de dosis acumuladas, ¿no? De más de 4 miligramos por kilo por hora o más de 360 miligramos por kilo, mucha precaución porque hay el síndrome de infusión de propofol, que si bien es cierto, tiene una incidencia bastante baja, la mortalidad puede llegar hasta inclusive 81% y que se caracteriza por todo lo que ustedes ven ahí. Sobre todo en pacientes que tienen algunos factores de riesgo específicos, ¿no? Enfermos críticos, sobre todo los que tienen lesión cerebral, pacientes con malnutrición crónica y uso concomitante de catecolaminas y corticoides. Felizmente no vemos tanto shock per se viral, más vemos infecciones que hacen shock séptico, ¿no? Y recuerden que siempre hay que hacer el monitoreo RAS para con los pacientes y sobre todo valorando, fíjense ustedes, cuando mi paciente tenga una sobresedación o tenga una infrasedación. ¿De acuerdo? Si está sobresedado, hay que disminuir intercaladamente el propofol y el fentanilo hasta lograr el RAS objetivo. ¿De acuerdo? Y si está infrasedado, pues obviamente iremos con propofol y revaluando el RAS a los 30 minutos y el fentanilo revaluando a la hora, ¿de acuerdo? Hasta lograr el RAS objetivo. ¿Qué pasa cuando el propofol no está indicado? Porque de repente tenga el paciente inestabilidad hemodinámica, pues obviamente me quedaré con el escalón de fentanilo y midazolam, el cual debemos ir monitoreando cada 2 horas, pero en descenso. O no tengo propofol de repente. Entonces, esta escala es la que me va a servir si es que no puedo utilizar el propofol o tiene alguna contraindicación,
Entonces, cada 2 horas debo ir evaluando hasta lograr el nivel del RAS deseado, que es de -2. ¿De acuerdo? O sea, tengo alternativas. Y si buscamos una sedación un poquito más ligera, hay que asociar el propofol a la dexmedetomidina o la ketamina. Y tenemos un tercer escenario. Ya nuestro paciente mejora, nos vamos al destete de la ventilación mecánica y para estos pacientes que tienen más de 48 horas de pseudoanalgesia, sin interrupción sin episodio de agitación en las 12 últimas horas, debemos suspender la pseudoanalgesia de manera diaria por las mañanas, ¿ya? Esa es la suspensión matutina, que es una buena política para poder matutinamente ver que el paciente retorne a sus ritmos circadianos de sueño-vigilia, para poder hacer menos acúmulo de los medicamentos en el paciente y lograr los objetivos fisiológicos que se pretende. O sea, siempre, como les dije, procurar estar más tiempo con el paciente para ver si es que tiene criterios para retirar la ventilación mecánica. Y aquí debemos tener en cuenta de suspender la sedación sin previo descenso si la infusión de sedación es menor o igual a 5 días, que es lo que nos va a pasar con nuestros pacientes críticos. El punto número 2, siempre tenemos los pacientes más de 5 días sedados. En el instituto, el tiempo promedio de ventilación mecánica en este COVID que hemos tenido en abril ha sido 21 días. Ahora en mayo hemos hecho 17 casi días de ventilación mecánica en promedio en todos los pacientes, ¿no? Como una media. Pero fíjense ustedes que muchas veces lo que se nos recomienda es reemplazar el midazolam por el diazepam. Lamentablemente no tenemos o no es algo habitual o estándar que hagamos, aunque la tía nos dice que fuera así, y el reemplazo del fentanilo por la morfina. Inclusive hay formas de hacer el cálculo para cuánto es de morfina lo vamos a desescalar. Sin embargo, nosotros procuramos que estos pacientes, básicamente, además ya vamos a ver que nosotros cómo es la forma de sacarlos con el prece, la dexmedetomidina, valoramos siempre el delirio. Y el delirio es importante en la escala del IQ-CAM porque fíjense que nosotros vamos a tener en cuenta que el paciente tiene algunas medidas, sobre todo si son delirios hiperactivos. Medidas no farmacológicas, obviamente, que estoy mencionando, como al paciente respecto a la orientación, proporcionar audífonos, medios auditivos, visuales, que el paciente pueda enterarse dónde se encuentra, cuál es su entorno, qué es lo que está sucediendo afuera, fomentar la comunicación y reorientar al paciente repetitivamente, tener objetos familiares de la casa para que él pueda interactuar, la higiene del sueño, apagar las luces que tenemos, los dígrotos que tenemos dirigidas para el paciente, remedando para que el paciente pueda saber que está en el despertar o en el anochecer, tapones para los oídos, musicoterapia, etc. Y muchas veces, aparte de eso, y el dolor siempre está presente, sobre todo cuando es un RAS +1, manejo el dolor, y si es un RAS +2 a un +4, aparte del dolor, ya tendríamos que utilizar los antipsicóticos. Ojo, la evaluación del IQ-CAM nos va a predecir qué tipo de pacientes vamos a enfrentarnos. Y se le puede colocar aloperidol de 1 a 5 miligramos cada 6 horas por 3 días y luego condicional. Con esto no logramos robotizar al paciente, pero por lo menos tranquilizarlo. Y muchas veces hemos tenido y hecho que lo utilizamos, quetiapina y risperidona, sobre todo esta última para los delirios hipoactivos. Pero la quetiapina, fíjense, empezamos con mucho temor, 50, 100 miligramos cada 6 horas. Inclusive hemos llegado a manejar hasta 800 miligramos, o sea, 200 miligramos cada 6 horas. Y la risperidona con dosis acumulada hasta 6 miligramos al día, dividido en cada o sea, 2 o 4 tomas. Cuando se trata en crisis agudas, aloperidol o midazolam, ¿de acuerdo? Solamente hasta controlar el estado del delirio que pueda tener el paciente. Y para aquellos pacientes que no tolerasen o que tienen, por ejemplo, problemas de síndrome de QT largo, propensión a alguna de este tipo o que estén contraindicados estos antipsicóticos, lo ideal sería tener lorazepam. Lamentablemente, el lorazepam no es un fármaco que dispongamos en el medio, y ahí vamos a tener que tenemos justamente alternativas para manejar el delirio, aloperidol, quetiapina, risperidona. La dexmedetomidina es un sedante y analgésico, de acuerdo, que nos permite una sedación consciente, tiene una vida media de 2 a 2.5 horas, y antes la indicación, fíjense, era en quienes la agitación retrasa la intubación o desvinculación de la ventilación mecánica. Ahora, en quienes usamos dexmedetomidina, muchas veces cuando necesitamos una sedación ligera, traslapamos ya del propofol para el Precedex o del midazolam, pues lo podemos sacar a la dexmedetomidina, que estemos cercanos a la extubación, inclusive post-extubación, cuando el paciente ya esté en un modo de ventilación espontánea, ¿no?
Mucha precaución con la dosis de carga por el riesgo básicamente de bradicardia e hipotensión, sobre todo en pacientes hipovolémicos y en los adultos mayores. Y debemos, ahí está, también tenemos un escalón, vamos evaluando la desmetomidina desde 0,2 microgramo kilo hora hasta el tope máximo de 1,4 microgramo kilo hora. Así que esto es importante tenerlo en cuenta y pasado el tercero hasta inclusive el quinto día ya no va a tener mucho efecto. Así que es una pauta corta que se tiene que administrar del PRESE, ¿no? De la desmetomidina. Así que yo les puedo alcanzar la guía que nosotros manejamos en el instituto y que nos está funcionando bastante bien. Obviamente siempre recuerden que los pacientes, cada quien tiene su peculiaridad, ¿no? Sí, tiene siempre su punto donde uno tiene que hilar fino. Pero como conclusiones de todo esto, ya habiendo pasado un año de pandemia, conociendo un poco más al virus y sobre todo las estrategias ventilatorias que nosotros utilizamos, tenemos que tener en cuenta que, uno, tomar decisiones de acuerdo a la disponibilidad de medicamentos. Y esto es un hecho que es común a todos. No tenemos todos los fármacos que nos mencionan las guías, pero sí tenemos un propio, y ya sabemos el cálculo de que los que estamos en las jefaturas sabemos de cómo o qué disponer, anticiparnos a. Y en base a eso, pues hacer justamente las pautas de el manejo de la sedación, analgesia, sedación y relajación. Que procuremos el nivel de sedación lo más ligero posible. Lamentablemente no se puede a veces cumplir con esto, pero tratamos de todos los días hacer la evaluación y sobre todo es importante el tercer punto, optimizar la analgesia antes de considerar otros agentes sedantes no analgésicos. Por favor, de esta parte hemos aprendido muchísimo porque los pacientes definitivamente tienen dolor y no subestimemos porque esté con un RAS -4 que el paciente no pueda sentir dolor. Recuerden esos bolos de rescate antes de cada procedimiento. Cuarto, usar bolos intermitentes con antelación de procedimientos potencialmente dolorosos, los cuales obviamente van a tender a que el paciente no haga sincronías con el ventilador mecánico. Y quinto, anticiparnos al delirio en el planeamiento de la intubación. Por ejemplo, lo ideal sería que hagamos pues el IQ-CAM, ¿no? Cuando ya el paciente esté en un nivel de sedación ligera, para ver si es que va a tener algún grado de delirio, para poder planificar, porque muchas veces utilizamos innecesariamente de pronto a los antipsicóticos, ¿no? Así que nuestros pacientes lo van a agradecer. Ya en esta segunda ola, INCOR también está participando, tenemos 12 camas, con una proyección para tener 14 camas más. Se viene la tercera ola, estamos a portas y esto es parte de mi equipo de trabajo con todo el personal médico, enfermeras, técnicos, sacando pacientes. Muchas veces que nosotros somos un centro de referencia, no tenemos emergencia, recibimos pacientes bien o mal manejados de otras CIPRES, ya pasando la segunda semana y plantean realmente retos como la paciente que está en la mano derecha, 1,45 m, 130 kilos de peso, que ya le hemos supinado después de 7 días de prono. Imagínense un prono demasiado extendido y que ya estamos con valores pues cercanos a los 180 de PAFI. Entonces, con esto quería terminar mi presentación. Nuestro lema de INCOR es INCOR excelencia en cada latido. Y bueno, quedo atento para algún comentario o pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias.